Entonces, en el día de hoy, con la ayuda del Señor, vamos a estar estudiando el tema siguiente: armonía y bienestar en la iglesia. Armonía y bienestar en la iglesia. Y como texto central que vamos a analizar se encuentra este que usted puede ver en pantalla, 2 Corintios capítulo 13, versículo 1, que dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Preste atención a esto, ¿verdad? Este es nuestro texto que quisiéramos que usted domine, quisiéramos que usted trate de memorizar. El Dios de paz estará con nosotros. Nosotros tenemos el compromiso de ser de un mismo sentir, de tratar de vivir en paz, de tener gozo y de consolados mutuamente. Y este pensamiento central que usted ve a la izquierda, yo quiero que usted entienda que la armonía, yo sé que la armonía y bienestar en la iglesia es bonito. Todos quisiéramos que en nuestra iglesia la gente se sienta bien. Yo creo que todo el mundo quiere que en la iglesia haya armonía, pero usted sabe que esto es una responsabilidad de todos. Todos somos responsables, todos estamos llamados a aportar para que en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, siempre haya comunión. Cuando hablamos de comunión, nos referimos a conexión, que haya, ¿verdad?, comunicación fluida, que haya compartir el propósito, que haya hermandad, que haya paz. Es decir, no es solamente responsabilidad del pastor, y lo vamos a ver en el transcurso de las citas bíblicas que vamos a analizar, sino también que es responsabilidad tuya y mía que aportar para que en la iglesia siempre haya comunión, hermandad y paz. Entonces, voy a comenzar con esta pregunta. Yo quiero comenzar haciendo esta pregunta: ¿cuáles son las principales causas? Se fue una ahí. ¿Cuáles son las principales causas de divisiones y falta de armonía en la iglesia? Piensa un momentito en la pregunta: ¿cuáles son las principales causas? ¿Por qué razón ocurren en iglesias divisiones, falta de armonía? ¿A qué usted le atribuye eso? ¿A qué usted le atribuye eso? Así que, mirando las manos que se levantaron, quiero ver quién se anima, ¿verdad?, a compartir su respuesta, su explicación. ¿Por qué surgen conflictos? ¿Por qué razón se generan divisiones y falta de armonía en la iglesia? A ver, ¿quién se anima? Vamos a comenzar con Ismelda. Ismelda, ¿tienes algo que aportar a esa pregunta? Buenas noches, Dios le bendiga. Amén. Bueno, muchas veces la falta de comunicación o de amor. Falta de comunicación y de amor. Gracias. Jan, cuéntame, bienvenido a la clase a propósito. Jan, ¿cuáles son las principales razones por las cuales en iglesias se dan conflictos, en la iglesia hay división, falta armonía? Según tú, ¿cuáles pueden ser las causas? A ver, Jan, no te escucho. Tienes el micrófono abierto, pero no te escucho. Jan, no te estoy escuchando. Déjame darle paso a María Museb y después vuelvo contigo, Jan. María, ¿por qué razón se generan divisiones y falta de armonía? Dios le bendiga, pastor, y a todos Amén. los que escuchan. Bueno, pienso porque los diferentes caracteres que cada quien tiene y también la falta de amor, del amor de Dios en nosotros. Falta de amor. Hay mucho aguilucho, ¿verdad? Y esos aguiluchos dan problemas donde quiera que van. Por eso que yo soy del Licey, ya sabes. María, ¿verdad? Seguro que eso Yo tiene que también ver. soy liceísta. Tú ves, entonces, alguien más tiene algo que aportar, a ver, de los que han levantado la mano. ¿Por qué usted entiende que hay razones o por qué hay divisiones y por qué a veces ocurren esos problemas en las iglesias? ¿Alguien se anima? ¿Alguien más? Jan, ¿recuperaste tu micrófono? A Sí, ver, ¿se escucha ahí? ahora sí. Perfecto. Sí, yo creo que es porque surgen diferentes pecados en los hermanos, por ejemplo, envidia, celos, rencor, y si los hermanos le dan lugar a eso, puede surgir esa división y esa falta de amor. O sea que estamos hablando que los conflictos, las divisiones y la armonía, María dice algo que es cierto.
Es decir, gente de muchas personalidades, gente diferente, ¿verdad? Diferente educación, diferente experiencia personal, pero tú le estás atribuyendo las razones de las divisiones y la falta de armonía a pecados. O sea, en una iglesia Ajá. donde hay división, en una iglesia donde falta armonía, hay pecados, según tú. Sí, correcto. ¿Ok? ¿Alguien más se anima? Una persona más se anima y me dice cuál entiende que son de las razones que pueden generar esas divisiones en las iglesias. Pedro. Sí, bueno, ya Jan la acabó de decir, dos de las que yo tenía también, que es una de ellas es la envidia y la otra el chisme, que aunque muchos no lo crean, muchas veces esos pecados se ven en la iglesia y esos son de los que crean la mayor división en la iglesia. Amén. Joanny va a decir algo. Y Joanny, ¿ibas a decir algo? Por la obra de la carne, por los celos, la envidia, que se levantan en el pueblo de Dios los malentendidos, por eso. Muchas gracias. Miren, sin duda alguna que donde hay división, sin duda alguna que en una iglesia donde falta armonía, el diablo, que el Señor lo reprenda, está metiendo el rabo, como dicen por ahí. Se está generando algo que sin duda no es de Dios. Los conflictos que se generan, miren, hay cosas que son bochornosas, que cualquiera ni la menciona, porque dice, ¿qué? Y eso fue en una iglesia, y eso lo hicieron entre cristianos. Yo supe de un caso, yo llegué después, yo no fui testigo, pero me contaron en una iglesia donde tuvieron que llamar a la policía porque se armó un lío. Se armó un problema serio. Habían dos bandos en la iglesia, unos que eran pro el pastor, otros que no querían que el pastor siguiera. Y bueno, y se armó un show que tuvieron que ir la policía y salió gente esposada en una iglesia. Usted diría como que eso no existe, eso no pega. En una misma oración, en una misma frase, eso no pega. Policía, iglesia, esposado, hermanos en la fe, eso no pega. Entonces, ¿qué surgió ahí? ¿Cómo se llegó a ese punto? Déjame decirle, las divisiones, y por eso nosotros necesitamos que cada uno de nosotros entendamos eso. Las divisiones en las iglesias no surgen de hoy para mañana. No es un asunto que el domingo nos amanecimos revolteados y estamos dispuestos a lo que sea. No, no, no. Ha venido creándose. Comenzó con algo pequeño, pero ha venido creándose una sensación, un sentimiento. Y el Espíritu Santo hace tiempo que se fue de ahí. Ya usted está planeando dar un golpe de estado. Ya ahí no está el Espíritu Santo, pero no nos estamos dando cuenta. Los únicos que todavía no estamos llamando iglesia son los que estamos en el lío. Pero hace tiempo que eso dejó de ser una asamblea de Dios, un lugar de respaldo donde tiene que estar el Espíritu Santo. Vamos a analizar porque las divisiones o las causas de las divisiones, las raíces de la falta de armonía, pueden surgir en cualquier espacio donde haya más de dos personas. Porque donde se reúnen gente con mentalidad muchas veces diferente, puede que ocurran, que se germine esa semilla, pero está en nosotros identificar y resolver antes que se convierta en un problema. Y habiendo dicho esto, vamos a comenzar a compartir algunas citas bíblicas. Si usted me escribe por el chat, posiblemente yo no vea lo que usted me escribe porque estoy pendiente a otra cosa. Así que cualquier cosa puede abrir su micrófono o dejármelo saber. Vamos a comenzar leyendo en nuestra Biblia. Vamos a buscar en nuestra Biblia las siguientes citas que aparecen ahí. Le voy a pedir al hermano Juan Museb que busque Timoteo, primera de Timoteo, faltó un 1 ahí, primera carta de Timoteo, capítulo 5, versículo 1 al 2, hablando sobre recomendaciones bíblicas de cómo uno debe manejar los conflictos o las razones que generan los conflictos. Vamos a buscar, Juan, por favor, busca primera de Timoteo capítulo 5, versículo 1 y 2. Le voy a pedir en ese mismo orden a Carla que busque Gálatas capítulo 6, versículo 1 al 2. Gálatas capítulo 6, versículo 1 al 2. Si Corina puede leer, le voy a pedir por favor a Corina que busque Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17.
Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17. Ahí se me acabaron las manos. Entonces, Ismelda, perdón, si Ismelda puede buscar Lucas 17, 3 al 4. Y le voy a pedir a María Museb que me busque Romanos 12, 18. Amén. Lidia Entonces, está acá, pastor, que puede leer también. amén. Gracias, mi hermana Lidia. Gracias, Lili. Vamos a tomarla en cuenta. Entonces, si alguien más quiere leer la palabra del Señor, pues entonces me avisa si quiere participar. Los demás, yo les animo que busquen en su Biblia, abran su Biblia y vayan buscando las citas que están acá o vaya tomando nota para que también en el transcurso de la semana usted pueda profundizar un poco al respecto. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 1 al 2. Juan, ¿qué dice la palabra del Señor ahí? Amén. Dice lo siguiente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. ¿Hay alguna palabra que pudiéramos nosotros identificar, Juan? ¿O hay algo? ¿Cómo tú resumes esos dos versículos? ¿Qué elemento sale, permea, se nota en eso que tú estás leyendo que debe existir en la iglesia? ¿Entiendes la pregunta? Sí, creo. Pero yo pienso que precisamente con la palabra que termina, de exhortarle a todo con pureza, no señalándolo, no juzgándole, sino, ¿sabe? Con amor, con mansedumbre, exhortándole así, con amor y con mansedumbre. Amén. Sí, Lo sí. primero que yo quiero que usted entienda, tal vez debí decirlo antes, Timoteo era pastor de una iglesia. Timoteo estaba pastoreando, me parece que era la iglesia de Éfeso. Él era un tipo joven, muy joven. Y él estaba, la Biblia no registra que él estaba casado. Él es un pastor joven. El apóstol Pablo lo deja al frente de esa iglesia, ¿verdad? Y el apóstol Pablo le está escribiendo una carta dándole recomendaciones. Y una de las recomendaciones que el apóstol Pablo le está dando, lo pongo ahí, básicamente tiene que ver una responsabilidad del líder hacia los demás, es el tema del respeto. Respeto. ¿Usted sabe lo que es respeto? Pues eso mismo es respeto. En la iglesia debe haber un ambiente de amor y respeto. Que eso es importante en mi trato a los adultos, a los más ancianos, a los de mi misma edad, a los más jóvenes, a la señora. Respeto. Y usted sabe que eso antes, como que antes mi generación, no. Antes de mi generación, cuando pasaba un anciano, un adulto, la gente se ponía de pie. Cualquier cosa usted le decía don a cualquiera. Sí, señor. ¿Cómo no? Usted. Se trataba a la gente, ¿verdad? Con respeto. Nosotros estamos en una sociedad ahora mismo donde se ha cualquierizado la cosa y no se burlen de mí, pero cualquiera es un loquito viejo. Dímelo, loco. ¿Qué hay? ¿Qué sé yo qué? O sea, ahora mismo nosotros estamos en una sociedad donde el respeto a los demás no se está cultivando. Y por esa razón a veces se generan esos conflictos. Usted tiene que tener cuidado. Y el apóstol Pablo le está advirtiendo a Timoteo, al pastor Timoteo, ten pendiente de tratar con respeto al anciano. Cuando tú vas a hablar con el anciano, piensa en eso, considera sus canas. A los que son más jóvenes que tú, trátalo como hermano, no lo menosprecie. A las ancianas como si fueran tu madre y a las jovencitas como hermana, con toda pureza, con respeto. Cuando falta el respeto, comienza a generarse una sensación que puede provocar falta de armonía o conflicto. Muchas gracias, Juan. Carla, por favor, Gálatas capítulo 6, versículo 1 al 12. Anote esta palabra, respeto. ¿Cómo estás tú tratando a tus hermanos en la iglesia? ¿Estás dispensando respeto, sí o no? Gálatas capítulo 6, versículo 1 al 2, por favor. Amén. Gálatas 6, 1 al 2. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta,
vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Algún Amén. comentario, Carla, al respecto de esa cita? Bueno, la palabra nos enseña o nos instruye de que somos humanos, todos pecamos, todos fallamos, todos cometemos errores. Nos guía de que nosotros tenemos que poder o saber corregir al otro, o no tan Mira solo corregirlo. este bandido carnal, pecador. Exactamente, no tan solo corregirlo, sino su falta, saberla manejarla, saber cómo aconsejarlo, saber cómo ayudar, cómo orar, cómo ayudarlo a levantarlo, porque así como otro cae, así también puede uno caer, que la palabra lo dice, no seas que tú también seas tentado, porque todos estamos pasando por tentaciones a diario. Entonces, a veces es muy fácil señalar, juzgar, calumniar al otro cuando uno no sabe qué le pueda pasar a uno. Y a nadie quisiera verse en una situación en la cual todo el mundo lo que quiere es estar señalándolo, sino que dice que seamos, o sea, que con espíritu de mansedumbre podamos corregir, podamos orientar, podamos poder ayudar al hermano, que eso en verdad muy poco se da. ¿Alguien más tiene algo que decir? Gracias, Carla. ¿Alguien tiene alguna aportación sobre esta cita que hemos leído de Gálatas capítulo 6, versículo 1 al 2? ¿Alguien se anima? ¿Alguna persona? Mi hermano Fidel allá en Oklahoma. ¿Alguien tiene algún comentario? Sí, hermano. Va de la mano con un dicho del mundo que habla algo así. Trata, no dice también en la escritura, trata como quieres que te traten. La regla de oro, solo dice la Sí. Biblia, solo dijo Jesús. Sí, entonces ahí nos está mandando a decir que en vez de, no tenemos, reprenderlos, pero en el amor de Cristo. Con Y espíritu de mansedumbre. Sí, suavecito, haciéndole ver qué es, porque nosotros podemos caer igual. Y así como van a tratarnos, vamos a tratar como quisiéramos que nos traten a nosotros cuando caigamos. Amén. Es el riesgo que tenemos. Amén. Fíjese bien, la cita claramente establece, si alguno fuere sorprendido, lo sorprendieron en una, si yo qué, bebiendo ron, lo sorprendieron en un sitio, qué sé yo, indebido, que no debió estar, lo sorprendieron, habló mentira, agredió algo, hizo algo indebido. Bueno, aquí hay una palabra clave, el espíritu de mansedumbre para restaurar a una persona. O sea, aquí no estamos diciendo que usted tape el error. Aquí no está diciendo que usted voltee la cara y se haga el loco, se haga que no se dio cuenta, aplauda. No, la persona cometió una falta. De eso no podemos evitarlo, de eso no podemos abstenernos. Cometió una falta. Pero ¿qué tenemos nosotros que pensar? Falló, sí falló. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a condenar como mucha gente hace? ¿O vamos a tratar de restaurar a esa persona? Esa persona cometió un error y nosotros le digo, no es que vamos a ocultar ese error, sino que vamos a tratarlo. ¿Pero cómo? No como que yo estoy en una posición de que yo soy perfecto y él es un flaco, él es un pobre, él es una persona, no. En una posición como hermanos con espíritu de mansedumbre, considerando que lo que tú estás haciendo por ese hermano hoy, tú quisieras o mañana alguien lo va a hacer por ti. Muchas gracias, mis hermanos. Seguimos leyendo Mateo capítulo 18, 15 al 17. Preste atención a esta porción bíblica. Corina, por favor, si estás ahí. Mateo Amén. capítulo 18, versículo 15 al 17. Corina, por favor. Amén. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere,
toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos consten todas las palabras. Si no lo oyere a ellos, dile a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Corina, ¿alguna aportación a esto? ¿Algún comentario? Bueno, sí, breve. Puedo decir, yo soy nueva creyente, para el que no lo sabe. Yo soy de la que tengo un carácter explosivo. Yo mayormente de que entendía que una gente en iglesia no estaba caminando como yo entendía, porque uno mismo hace su mundo, y una vez quería jalarlo, ya ustedes saben. Entonces, como dijo el hermano Fidel, hay que tratar al otro como te gustaría que te traten a ti. Si yo no estoy caminando bien por la razón que fuera, yo quiero que mi hermano me llame a mí, a sola, como lo dice el protocolo, y me diga. Entonces, si ya ahí yo no cambio, entonces que siga lo demás. Le digo brevemente, muchos años atrás, yo estaba, cuando era inconversa, estaba en una disco y vi un cristiano en la iglesia. Allá, yo lo jalé para afuera, sin yo saber nada de esto de la Biblia y nada de eso. Y yo lo llamé y le dije, se llama José. Yo, José, ¿qué tú buscas aquí? Este no es tu mundo, mi amor, vete. Tú sabes que tú eres de la iglesia y un sinnúmero de cosas más. Pues déjeme decirle que José volvió a su iglesia, volvió, se congregó. O sea, si yo mañana, Dios no lo quiera, estoy caminando que no es del agrado de Dios delante de los ojos de mis hermanos, me gustaría que lo hicieran conmigo, como dijo el hermano Fe. Jálenme y háblenme. Gracias. ¿Alguien más tiene algo que decir al respecto? Yo diría algo, pastor. Adelante. Que ahí en esa lectura es que el protocolo es el método para restaurar y disciplinar en privado al creyente. O sea, que no decirle las cosas en medio de todo el mundo, sino llamarlo a sola capítulo para disciplinarlo en las cosas que está haciendo mal. Esa es mi opinión. Eso diría yo. Gracias, Yoneida. ¿Alguien más tiene algo que decir sobre esta cita bíblica? Usted sabe lo más común, lo que más comúnmente ocurre. Lo que más comúnmente ocurre es que el protocolo no es seguido. Y nosotros vamos a entender, porque hay otras citas bíblicas que dan también luz al respecto de cómo manejar conflictos o personas que están en situaciones delicadas. Pero yo quiero que usted entienda, lo más común que usted ve en estos días es que si yo veo o si alguien ve a una persona o alguien cometió una falta, porque aquí estamos hablando, si tu hermano peca contra ti, si tu hermano ha hecho algo contra ti, habla con él. Lo que nosotros estamos mirando ahora es que inmediatamente van a decírselo al pastor. Inmediatamente vuelan los primeros 2 pasos y van y se lo dicen al pastor. Pastor, no le dé oportunidad a Corina, porque Corina hizo tal cosa. Yo no sé cuál es el afán que hay con eso, pero el tema inmediatamente decirlo porque no, eso no puede ser así. Hablan inmediatamente. Entonces, cuando usted hace eso, yo sé que usted puede sentirse herido con la persona y yo sé que tal vez la reacción suya sería hacer un desquite, ¿verdad? Y un desquite sería, se lo voy a decir, lo voy a publicar en Facebook, voy a tirar una puya. Usted sabe lo que es una puya, una indirecta, que usted dice, hay gente por ahí que anda con una falda amarilla y tiene unos tenis Nike, que no le presten a esa persona. Entonces todo el mundo sabe que la única es fulana. Entonces, a veces la gente quiere airear su frustración, su desencanto, lo que sea, de manera pública, como hacer un desahogo. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, si realmente tú eres creyente, Jesucristo está diciendo, y fíjese, poderosamente me llama la atención que Jesucristo está hablando y menciona la iglesia cuando todavía no había iglesia. Todavía no existía iglesia y ya Cristo está visualizando que yo le he puesto acá protocolo para que usted entienda. Cristo todavía no había encomendado la iglesia, el Espíritu Santo no había todavía comenzado a fluir o no había llegado el Pentecostés, pero ya Cristo está hablando sobre lo que tú tienes que hacer. Primero trata con esa persona solas. Si esa persona no oye, no entiende, mantiene la rebeldía, esa persona continúa en su estado extraviado, entonces trae a otras 2 personas. Esa persona hizo algo contra ti. Busca 2 testigos para que traten de resolver ese asunto. Y si aún no funciona así, entonces tú vas a la iglesia.
Y tú entonces de manera, porque ya la persona acá no quiere ser restaurada, la persona está mostrando un temperamento, una compostura de alguien que es rebelde y problemática. Por lo tanto, ya usted tiene, después que usted ha hecho ese intento de resolver, ¿verdad? Usted quiere settle down, usted quiere, ¿verdad? Resolver este asunto, pero no puede. Entonces usted sigue los pasos del protocolo. Muchos problemas se evitaran en las iglesias, muchos conflictos se neutralizaran. Si en el primer trante, ¿por qué no me lo dijiste? Mira, te ofendí, perdóname. Y ya, eso queda ahí. No le das lugar al diablo. Pero entonces dejamos que el asunto florezca y se ponga grande y se complica la cosa y después las soluciones son más complicadas. Así que tenga pendiente ese protocolo. Pero también considere lo siguiente, Lucas capítulo 17, versículo 3 al 4. Lucas 17, 3 al 4, por favor. ¿A quién fue que le asigné eso? ¿A María fue? Amén. A Ismelda. A Imelda, por favor. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. ¿Tienes algo que agregar sobre eso, Ismelda? Bueno, la palabra de Dios dice que si tu hermano pecare, ¿cuántas veces debería de perdonarlo? Hasta 70 veces 7. Y eso a mí me enseña que cuando perdonamos debemos hacerlo de corazón, sabiendo que cuando Dios nos perdona a nosotros, Él ya borró eso. Ya Él no lo vuelve a mencionar. ¿Alguien más tiene algún comentario sobre esta cita bíblica? ¿Alguien? Usted sabe que en una ocasión yo escuché al pastor Néstor Blanco decir algo que me pareció muy atinado. Él decía que el olvidar es un accidente. Usted, por más que quiera, no puede programarse para olvidar. De hecho, si usted trata de olvidar algo y usted se esfuerza por olvidarlo, lo más probable es que usted lo recuerde más. El olvidar ocurre. O sea, cuando alguien te ofende, nadie puede esperar de ti que tú olvides la ofensa. Es que eso no se puede, porque es que tú te pasó a ti, te dolió, te ofendiste, eso sucede. Ahora, lo que nosotros estamos hablando acá es que el perdón no significa que yo olvidé lo que tú hiciste, pero si tú viniste ante mí y te arrepentiste, mi relación o mi decisión o lo que sea que yo tenga contra ti, yo debo ponerlo a un lado. Yo debo entender que, oye, porque fíjate, aquí está bastante claro lo que dice. La palabra del Señor claramente dice que si la persona viene ante ti y se arrepintiere, reconoció su error y te está pidiendo perdón. Hay gente que a veces dice, no, yo te voy a perdonar, pero para yo perdonarte tenemos que hacer una reunión. Bueno, yo entiendo que a veces se dan esas situaciones, pero nosotros tenemos que reconocer que si hay un genuino arrepentimiento, porque hay gente que se arrepiente circunstancialmente, pero si hay un genuino arrepentimiento, una de las maneras como nosotros podemos mantener la armonía en las iglesias, el bienestar en la iglesia, es practicando el perdón. Recuerde, nosotros cuando perdonamos, estamos pareciéndonos a Dios. Cuando nosotros perdonamos, estamos como quien dice haciendo a Dios orgulloso, poniéndolo contento a Él. Porque, Señor, mira, mi naturaleza no quiere perdonar, pero por amor a ti, por obedecer tu palabra, yo voy a perdonar. Si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. ¿No sería eso una bendición? Pidamos al Señor para que haya ese ambiente de perdón. A veces reconozco, el perdón no es sencillo. A veces perdonar es difícil. Duele perdonar. Pero tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a realmente perdonar. Romanos capítulo 12, versículo 18, ¿qué dice, por favor? María, ahora sí fue María. Amén. Que dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. ¿Algún comentario? Bueno, en referente a lo que hemos leído y lo que acabo de leer, aquí nos dice que está en nosotros
estar en paz con las personas. Refiriéndonos en cuanto al perdón, que si nosotros somos los que tenemos que procurar, aún esa persona sea la que nos haya herido, nosotros tenemos que procurar arreglar la cosa y venir y estar en paz con esa persona, como nos dice la palabra, que si nosotros vamos aún así, el Señor dice que si nosotros vamos a traerle la ofrenda al Señor y allí nos acordamos de que nuestro hermano tiene algo en contra de nosotros, que dejemos allí la ofrenda en el altar y vayamos a reconciliarnos con nuestro hermano. O sea, el Señor va más allá de que, yo pienso que perdonar es una decisión. Tú escoges perdonar. Y el Hijo de Dios debe escoger siempre perdonar. Amén. Usted sabe, el apóstol Pablo, cuando aquí en Romanos capítulo 12, versículo 18, reconoce algo, da a entender algo. En cuanto a dependa de vosotros, estad en paz. Habrá momentos donde no dependerá de ti, pero en cuanto a dependa de ti, en cuanto sea tu posibilidad, tu responsabilidad, practica vivir en paz con todos. Alguien en la iglesia, acuérdese, estamos hablando de armonía y bienestar en la iglesia. En el mundo hay mucha gente aburrida. En la calle hay muchísima gente con problemas de angry management issues, que son problemas de enojo constante. Hay mucha gente problemática en la calle. En cuanto dependa de usted, usted va a estar bien con todo el mundo. Pero hay gente que realmente son difíciles de tratar. En la iglesia, nosotros podemos toparnos con gente que será difícil, pero en cuanto dependa de nosotros, si te cogieron el parqueo, usted sabe que hay situaciones en iglesia donde porque me cogieron mi silla, ya por eso yo no cojo comunión y me voy de la iglesia, porque ella sabe que ese es mi asiento, ahí que yo me siento al lado del abanico. ¿Usted cree que eso es algo de que una persona que ha entendido el evangelio se vaya de una iglesia porque otro le cogió la silla, otro se sentó donde se sentaba? Eso es una muestra de inmadurez. Nosotros tenemos que entender que hay que buscar la paz, hay que buscar el perdón, hay que buscar la armonía en la congregación, porque en la calle tal vez se podrán dar situaciones difíciles así de conflictos y cosas como esa, pero en la iglesia debe haber armonía. Si todos nosotros ponemos de nuestra parte, si en cuanto dependa de mí yo busco la paz en la iglesia, pero mi hermano también busca la paz y todos los que estamos aquí estamos buscando la paz, será más fácil sufrir el agravio. Manito, no te preocupes, siéntate ahí. Si tú te sientes mejor ahí, no te preocupes, yo me siento en otro lugar. Es decir, el diablo, que el Señor lo reprenda, anda buscando oportunidad para romper la comunión en la iglesia, para que cuando la gente entre a la iglesia tenga un pensamiento que le turbe, que le quite la comunión. Pero debe ser nuestra oración, mis hermanos, debe ser nuestro esfuerzo, que cuando usted esté en su casa preparándose para ir a la iglesia, usted tenga esa expectativa de que en la iglesia me voy a topar con mis hermanos que tanto amo. En la iglesia me voy a topar con una palabra de bendición. Será un ambiente de gloria, tanta carga, tanta presión que tengo. En la iglesia encontraré paz. Pero el diablo no quiere eso. El diablo lo que quiere es generar un conflicto para que tú no veas la iglesia como un lugar de refugio, como un lugar de paz. Y tenemos, cada uno de nosotros, tenemos que cerrarle la puerta al enemigo para que no haya excusa y que nuestras congregaciones, nuestras reuniones sean reuniones de gente de bien, de gente de paz, donde haya armonía, porque donde están 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús y hay armonía, el Señor va a llevar su bendición. Es una pena admitirlo, pero muchas iglesias sufren de la falta de la presencia del Espíritu Santo por conflictos que están ahí debajo de la alfombra, que están ahí permeando, quemando como candela por debajo y no se le ha dado respuesta. Y vaya usted a ver, alguien no ha perdonado, alguien no está en paz con otro, alguien ha fallado de cumplir con el protocolo bíblico, lo que la Biblia enseña en cuanto a la armonía y la convivencia de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. Estad en paz con todos. Jesse.
Amén. No sé cómo poner la manita. Está buscando la manita azul. Me disculpa, iba a dibujar una manita azul. Mis hermanos, yo he aprendido, ¿verdad? Que se necesitan dos para pelear. Y si uno no llega a pelear con la otra persona, el que está peleando eventualmente se cansa y llega al nivel. Y he aprendido también que cuando uno, pues yo por falta de madurez entraba en conflicto, como dijo el pastor, muchas veces falta de madurez, falta de crecimiento. Y yo entraba en disputa con gente que después vienen a ser, cuando uno cae en cuenta, vienen a ser los mejores hermanos, los que te van a ayudar cuando tú más necesitas, al que tú tantos problemas tuviste con, termina siendo un pilar en tu vida, una persona necesitada en tu vida. Y el enemigo a veces quiere robar, como dice el pastor, el propósito de Dios en tu vida y trata de que la ira humana, que es es un gatillo, especialmente en los latinos, se dispare. Pero tenemos que recordar, yo me recuerdo de cuántas veces y cuántas cosas yo he hecho y cuánto a mí se me ha perdonado. Y eso me ayuda a mí a decir, déjame yo actuar como Cristo actuaría en esta situación, cómo Jesús actuaría en este momento. Y así es que me ha ayudado a mí a tratar de refrenar. La carne brinca, los pelos se engrifa, pero es darle seguimiento a esa ira de una manera ignorante. Como dije, se necesitan dos para pelear. Y si uno no pelea con el otro, pues el otro se cansa. Es como darse contra una pared. Y así pues Dios nos enseña a recuérdate que más me hicieron a mí. Y tú tienes que pasar de vituperio. Cómo tú manejes el vituperio, cómo tú manejes la situación, dice y mucho de la relación que tú tienes con Cristo. Mientras más uno se acerca a Jesucristo, más uno se puede alejar de situaciones agresivas, a situaciones que te van a robar la salvación. ¿Qué es lo más importante? Te roban la paz. Dios me lo bendiga. No sé la manita que hacerla. Muchas gracias, hermano querido. Fíjese algo también importante que nosotros tenemos que reconocer y tenemos que darle gracias a Dios por el momento en el cual estamos hablando de esto. Todo el que está aquí, salvo rarísimas excepciones, estamos en un proceso de membresía o pertenecer a iglesias pequeñas. Estamos formando iglesias, estamos creciendo. Por lo cual yo creo que es ideal nosotros sentar la base, ¿verdad? Ahora que estamos acá, que tenemos este grupo limitado, que podemos tocarnos, porque eventualmente, a medida que la iglesia crece, van llegando personas que tal vez no tienen el mismo espíritu, la misma conexión que los que estaban originalmente. Pero usted sabe que por eso es que nosotros tenemos que enseñar la Biblia y practicar la Biblia, porque no importa qué iglesia yo llegue, no importa qué lugar yo vaya, yo tengo que ir pensando en esto que estamos enseñando, en el perdón, en el amor fraternal, en buscar la paz. Tenemos que ser siempre aportar soluciones donde quiera que estemos, pero también es importante que nosotros, así como somos, comencemos a crear, porque eso será de bendición, crear un espíritu de armonía entre nosotros. Manito, si alguien te ofendió, si alguien en la iglesia hizo algo que tal vez te molestó, tal vez él no lo hizo, la mayoría de las veces no fue a propósito que lo hizo. Tal vez tú le estás dando mente porque él te miró así, pero fue que le cayó algo en el ojo. Entonces tú crees que él te miró mal, pero él no te miró mal. Y ahí el diablo quiere, ¿qué será lo que tiene la hermana fulana conmigo? Mira cómo miró. Ella no te miró nada raro. Tú eres que estás mirando muchas veces donde no hay. Tú eres que estás prejuiciándote con cosas que no han pasado. Entonces, ¿qué es lo que debe haber? La confianza y el respeto para hablar y decir, manito, mira, esto que tú hiciste no me gustó, yo creo que pudiste habérmelo dicho de otra manera. Hablar con armonía para evitar, ¿verdad?, que una chispa se convierta en un gran fuego. Si nosotros practicamos lo que dice la palabra del Señor. Pasemos ahora en este ánimo de seguir estudiando y conociendo las cosas que tenemos que hacer para la armonía y bienestar en la iglesia. Vamos a irnos de un momentito de conflicto, aunque conflicto son cosas que siempre están como gravitando. Vamos a hablar ahora de distribuciones de ayuda. No sé si usted se ha topado en una iglesia donde llega una donación, una iglesia donde están haciendo una comida, ¿verdad? Y donde estamos haciendo fila.
Yo recuerdo una vez que yo estaba en un proceso ahí donde estábamos distribuyendo unas donaciones y realmente el ánimo que había en ese lugar, nosotros queríamos hacer bien y nosotros pensábamos que gente que no tenía lo que nosotros le íbamos a dar, se iban a sentir todos agradecidos. Pero en el momento donde a uno le dieron una cosa que no era del mismo tamaño del otro, ya ahí comienza a generar una disputa de que algo que tú lo tratas para bien, algo que se quiere hacer para bien, por falta de amor y armonía, se convierte en un gran problema. Y de nuevo hay que decir, se pierde la comunión entre hermanos. Vamos a ver ahora estas citas bíblicas. Déjenme compartir de nuevo la pantalla. Estas citas bíblicas sobre el tema de distribución de ayudas y trato a los demás. No sé si están mirando ahí, espérense un momentito, ahora sí lo va a ver. Distribución de ayudas y trato a los demás. ¿Quién levantó la mano que no le he visto? Creo que Joanny, por favor. Joanny, si puede buscar Hechos capítulo 6, versículo 1 al 7. A Lili, por favor, le invito a que busque primera de Timoteo capítulo 5, versículo 3 y 5, ¿verdad? Entonces, si está por ahí, yo no sé por qué razón yo no puedo ver a todo el que está levantando la mano. Joneida, por favor, si puedes buscar primera de Timoteo capítulo 5, versículo 21, y Cameron, por favor, si puede buscar Cameron Romanos capítulo 12, versículo 9 al 15. Así que tengo a Joanny, tengo a Lili, tengo a Joneida y tengo a Cameron con las citas bíblicas que aparecen en pantalla. Por favor, Joanny, si estás lista. ¿Hechos qué? ¿5? Está en pantalla Hechos capítulo 6, versículo 1 al 7, por favor. Hechos 6. 1 al 7. 1 al 7. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes oraron, les impusieron las manos. Crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Joanny, ¿algún comentario sobre esta porción bíblica? Que cuando los discípulos cuando comenzó a crecer la iglesia, había muchas personas y al principio ellos hacían todas las actividades, le daban, repartían como era darle la comida a las viudas, atendían a los huérfanos, pero ya eran un gran número. Entonces, los que no eran judíos, tal vez era verdad y tal vez era mentira, pero que se sentían como que no le estaban distribuyendo bien a las personas de su misma ciudadanía. Y por eso ellos decidieron buscar gente con sabiduría para que pudieran hacer ese trabajo, que fueran gente de buen corazón. Esos eran los diáconos. Vendrían siendo como los diáconos que iban a repartir estas cosas y ellos se iban a poder encargar de orar, de predicar, pero que esa área iba a ser atendida por ellos, por lo que ellos buscaron para que atendieran. Esos eran los primeros diáconos. Amén. Fíjese como una iglesia llena del Espíritu Santo, donde ahí el único que faltaba era Jesucristo, pero estaban los 12 apóstoles, los 11 apóstoles estaban ahí, faltaba Judas. Bueno, estaban los 12 porque ya habían elegido el sustituto de Judas. Pero fíjese, con esa gente que son espirituales y que son llenos de Dios y que habían visto a Jesucristo y que habían sido llenos del Espíritu Santo con poder,
con esa presencia ahí surge la murmuración. ¿Usted sabe lo que es? En una iglesia, ¿verdad?, que está llena del poder de Dios, mire cómo se mete el problema ahí. Tal vez era cierto. O algo importante, aquí dice griegos y hebreos, pero en realidad todos eran judíos. Lo único que habían los judíos que venían o vivían en otros países, se habían congregado, pero eran nacidos en otros países, y los que habían nacido allá en Jerusalén, porque todavía la iglesia no se había abierto. En el capítulo 10, de hecho, con Cornelio, con la conversión de Cornelio, es cuando los gentiles comienzan a ser asimilados en la iglesia. Entonces, aquí estamos hablando entre judíos que eran judíos nacidos en partes del imperio griego, judíos que habían nacido en otros lugares, y los judíos que eran locales. Entonces, cuando van a repartirle la comida a la maíz mía, entonces a ella le dan el pescuezo y a los otros le dan la pechuga. Ay, eso no es así, espérate un momentito. Ah, pero espérate un momentito. Y a mí me dejan de último siempre. Y siempre lo que me toca a mí. No, así no está bien. Tal vez pudiera usted decir que es un sentimiento natural y normal de justicia, pero esto generó un problema. ¿Cuántos miembros tenía esa iglesia? Esa iglesia tenía que tener varios miles, porque en el primer sermón de Pedro se habían convertido 3,000, después se convirtieron 5,000. Esa iglesia tenía muchísima gente. Comienza a generarse ese problema. ¿Y cuál es la solución que se da? Bueno, vamos a repartir la carga, vamos a poner gente idónea para que se encargue. La iglesia siempre ha sido llamada para ayudar a los más desvalidos, a los que están en una situación difícil. Recuerde que en ese entonces no había seguridad social. Las mujeres no tenían el mismo rol que tienen ahora, que las mujeres trabajan y tienen cuentas de banco y pueden acumular, ¿verdad?, su propio bienestar. En ese entonces, que una mujer perdiera a su esposo, era prácticamente, esa mujer se convertía en una muerte en vida, porque su único sustento para su comida, para su protección, era su marido. Y al marido morirse, al su esposo, al ella quedar viuda, ella quedaba desamparada de todas. No había cupones, no había WIC, no había nada para asistir a esta mujer. Esta mujer dependía de la caridad, y en este caso de la caridad de la iglesia. Y la iglesia no puede poner a un lado eso. Hay que tener pendiente los necesitados. Para que en la iglesia haya armonía, no es justo que solamente se hable de bendición y de prosperidad y haya gente pasando hambre dentro de nuestra iglesia. Si alguien está en una situación precaria, nosotros como hermanos tenemos que tratar de ayudarle también. Obviamente, el apóstol, el escrito acá en Hechos, estamos hablando de que ellos no dijeron, vamos a convertirnos en una comunidad social, vamos a convertirnos en una cruzada de amor, en un asunto donde lo único que vamos a hacer es trabajo comunitario. No, ellos están diciendo, la iglesia tiene un rol espiritual de enseñar la palabra, que nosotros no la podemos descuidar, porque la iglesia no es un club de ayuda social. La iglesia hace ayuda social, pero no puede descuidar de su rol principal, que es la administración de la palabra del Señor. Por lo tanto, ellos divisaron un plan por medio del cual los apóstoles seguían predicando, buscando, ¿verdad?, lo que tenía que ver la administración eclesiástica, espiritual de la iglesia, pero habían hermanos idóneos encargados de administrar, buenos mayordomos, para que la distribución fuera justa y apropiada. Primera de Timoteo, capítulo 5, 3 al 7. Por favor, la persona que se le asignó esa cita bíblica, no recuerdo bien. Primera de Timoteo 5, 3 al 5. ¿Qué dice, por favor? Del 3 al 5. Honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplica y oraciones noche y día. Amén. Gracias, Lili. ¿Algún comentario al respecto? O sea, pastor, yo diría que en buen dominicano no se preocupen, hay mucho vivo, pero ayuden a la gente que tiene de verdad mucha necesidad. Fíjese, porque ahí que viene el tema de las dos vías. Hay mucha gente que quiere aprovecharse de la nobleza, y la iglesia, para que haya armonía y bienestar, tiene que haber responsabilidad compartida. No es correcto que la gente quiera recostarse
y no asumir la responsabilidad. El apóstol Pablo está diciendo, seamos justos. La iglesia nunca tendrá tal vez todo para satisfacer a todo el mundo. La iglesia tiene recursos limitados. Entonces, ¿cómo priorizamos? El que pueda ayudar a su mamá, el que pueda ayudar a su papá, el que pueda ayudar a sus viejos, a sus ancianos, a sus seres queridos, hónrelo y hágalo, asuma esa responsabilidad y quítele esa carga a la iglesia para que la iglesia pueda enfocarse de verdad en aquellos que tienen necesidades y no tienen nadie a quien acudir. Muchas gracias. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 21. ¿Quién tiene esa cita bíblica, por favor? Amén. Adelante. Dice la palabra de Dios. Te encarezco, perdón, delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guarden esta cosa sin prejuicio ni haciendo nada con parcialidad. Aquí el apóstol Pablo advierte que la disciplina debe aplicarse sin prejuicio y sin favoritismo. Eso es lo que yo puedo entender en esa parte de ahí. Qué difícil. Qué difícil a veces. A veces nosotros cometemos el error. Qué bueno que estamos aquí, ¿verdad? Entre nosotros, los hermanos que nos amamos, ¿verdad? Pero en este país donde estamos nosotros, que nosotros a veces nos topamos con gente de nuestra patria, nos topamos con gente, ¿verdad? Dominicanos, que nacimos en República Dominicana, que compartimos la misma, que sé yo qué, pero también nos juntamos con hermanos de otra nacionalidad. Aquí tenemos hermanos de Puerto Rico, tenemos hermanos de México, tenemos hermanos que nacieron en otro país. ¿Cuántas veces ocurre en una iglesia que porque fulano de tal es de mi misma nacionalidad, yo lo trato a él con preferencia sobre otro hermano de otra nacionalidad? Eso es un error que pasa mucho en nuestras iglesias hoy día. ¿Por qué razón? Yo siempre lo he dicho, a mí no me digan vende patria, yo amo mi país, pero yo reconozco que primero yo soy cristiano y después yo soy dominicano. Mi ciudadanía primero es de Dios en el cielo, y cualquiera que es hermano en la fe mío, cualquiera que es cristiano, que cree en Jesucristo, ese no es mi compatriota, no, ese es mi hermano. Y como hermano que somos, yo no puedo fijarme en el color de la piel, en la facción que tiene, en si habla, cuál es el acento que tiene. Es mi hermano en la fe. Entonces, yo no puedo hacer las cosas con parcialidad, tratando de beneficiar. Con los que son de mi patria, soy suave, pero con los que no son de mi patria, quiero ser más duro de la cuenta. No, manito. Eso te va a generar problemas en la iglesia. Eso va a generar conflictos, divisiones. Cristo nos está, en el cielo no va a haber nacionalidad. En el cielo vamos a estar todos juntos. Entonces aquí en la iglesia nosotros tenemos que aprender a coexistir. No importa de qué nacionalidad usted es, trate a todo el mundo bien igual. Le voy a hacer una historia, pero no se lo diga a nadie, que no salga de aquí. ¿Oyeron? No se lo digan a nadie. En una ocasión, yo tenía una responsabilidad. Aquí el tema no era un tema de nacionalidad, era otro el tipo de discriminación. Yo fui asignado una responsabilidad muy grande, donde yo era el encargado de darle acceso al área VIP de gente que venía, ¿verdad? Yo era el control, yo era el jefe de la puerta, y yo tenía personas que yo le decía, deja pasar a fulano o no deje pasar a ese. Y recuerdo en una ocasión que estando entre el medio de la multitud, se me acerca una persona y me dice, yo quiero pasar a la zona VIP. Yo no lo digo con gozo, yo me avergüenzo de eso que hice porque lo hice mal, pero se lo cuento para que usted sepa que tenemos que evitar esas cosas. Entonces yo vi a la persona estaba sin corbata, la persona estaba vestida sencilla, y yo realmente cuando lo vi, lo juzgué por la apariencia y no lo dejé entrar en el lugar VIP. Seguía el tumulto, la gente llegando que quería entrar, que sí o que yo, que no. Llega una persona con su traje y corbata bien bonito. Y la persona, debo admitirlo, me impresionó por la forma tan pulcra, tan bien vestido, tan elegante que se veía. Y él me dijo a mí que quería pasar a la zona VIP. ¿Qué usted cree que yo hice? ¿Sabe lo que yo hice? Tal vez lo mismo que usted hubiera hecho. O sea, no me culpe a mí. Usted hizo yo hice lo mismo que tal vez hubiera hecho usted.
Yo lo dejé pasar porque el hombre estaba bien vestido y tenía corbata y se veía bien elegante, ¿verdad que sí? Lo que yo no sabía era que a la primera persona que yo había descartado, esa persona no se había ido, él se había quedado cerca y él me estaba observando. Yo no me había fijado, pero cuando yo le doy paso a la persona que estaba bien vestida, él se me acercó de nuevo y él me dijo algo. Él me dijo, pero lo dijo de una forma muy educada, que realmente eso me trabajó en el corazón. Todavía al día, 20 años después, todavía me estoy yo acordando de eso. Y él me dijo, tú ves esa persona que tú acabas de dejar pasar, esa persona que tú lo viste elegante con el traje, qué sé yo qué, ese es fulano de tal. Yo soy el jefe de él. Oiga eso, oiga eso, oiga eso. Yo me dejé llevar por la apariencia y al jefe lo mandé para allá y al subalterno lo dejé pasar. Cuando él me dijo eso, yo me avergoncé y yo le pedí perdón. Yo le dije, perdóneme por la manera como estuve parcializado. Por favor, yo le invito a que pase. Nosotros a veces nos equivocamos con facilidad y tenemos que evitar esa parcialidad basado en la raza, en la nacionalidad, en el aspecto, en la manera como está. Tenemos que tratar de pedirle al Señor, Señor, ayúdame, si voy a distribuir ayuda, si estoy en una posición para bendecir a otro, que yo no sea parcial, sino que trate de ser justo como debe ser. Romanos capítulo 12, versículo 9 al 15. ¿Quién puede leerlo, por favor? Amén. Por Amén. favor, Cameron, ¿verdad? El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo. Seguid lo bueno. Hasta el 15. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros en lo que queréis, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozaos en la esperanza, sufriendo en la tribulación, constante en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, participando la hospitalidad. La hospitalidad, perdón. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldecid, y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Amén. Amén. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí también estamos viendo la importancia de que el amor entre nosotros sea un amor sincero, ¿verdad? Y fíjese como dice también al final, cuando vamos a celebrar, yo tengo un hermano aquí en la fe que tuvo una cosecha de guandule grandísimo. Aleluya. Gloria a Dios. Yo me gocé cuando yo vi esa cosecha. Yo sembré maíz y no me fue bien, pero a él le fue bien. Pues gloria a Dios, yo me gozo con él. Pero en el Señor que él se deje tocar también. Gloria a Dios. Gozaos con lo que se gozan. Si fulanito o fulanita consiguió un empleo y le fue bien, cambió de casa, me gozo contigo, hermano, no siento envidia. Me gozo contigo si estás en una situación apropiada. Pero también, si mi hermano está pasando por tribulación, yo estoy ahí para consolarle, llorar con los que lloran. Eso hace de la iglesia una familia. Eso hace de la iglesia un lugar que eso atrae a otros. Mucha gente se siente atraída cuando ve que en la iglesia hay hermandad, hay ese compañerismo cristiano. Mis hermanos, lo estoy diciendo varias veces, lo estoy repitiendo mucho. Tenemos que anhelar, tenemos que proponernos ser un verdadero ejemplo de compañerismo cristiano, de amor cristiano. Amén. Entonces, seguimos leyendo citas bíblicas
Perdón, y ahora vamos a pedirle por favor a otros hermanos, si usted no ha leído y quiere leer, todavía tenemos chance para leer, así que usted puede levantar la mano, usted puede abrir su micrófono y me dice, yo quiero leer también. Estamos ya casi terminando y vamos a leer estas últimas citas que aparecen aquí, por favor. Así que si alguien quiere leer, alguien quiere participar, puede hacerlo, solo tiene que avisarme. Amén. De lo contrario, sigo con los hermanos que están levantando la mano. Santiago capítulo 1, versículos 19 al 20. Ahora pasamos a este subtema, cómo tratar a las personas problemáticas, porque hay personas problemáticas, hay personas a veces que son difíciles, ¿verdad?, de manejar. ¿Cómo lo manejamos? Santiago capítulo 1, versículos 19 y 20. Mi hermano Jesse creo que habló algo de eso. Jesse, si puedes leer esa cita que está ahí en Santiago 1, 19 al 20. Le voy a pedir a mi hermano Fidel, si puede leer Tito capítulo 3, versículos 10 al 11. Tito capítulo 3, versículo 10 al 11. Mi hermana Mercedes allá en Homestead, si puede leer, mi hermana, me alegro que usted se haya conectado en el día de hoy. Si puede, por favor, leer Primera de Timoteo 5, 20, se lo voy a agradecer. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 20. Así que Jesse, Santiago 1, 19 al 20. Fidel, por favor, Tito capítulo 3, versículo 10 al 11. Y mi hermana Mercedes, Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 20. ¿Cómo tratamos a gente problemática? Veamos. Hacedores de la palabra. Santiago 1, 19 al 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Oh, yo había dicho eso. Creo que tú habías dicho algo, ¿verdad que sí? Sí. Denny, algo que decir sobre ese versículo bíblico. Tú estás tratando con alguien problemático, alguien que da problemas y que tú le dices y que sí o qué y lo otro. ¿Qué está enseñando Santiago acá para poderlo aplicar cuando estamos lidiando con conflictos o con personas que a veces dan problemas, ¿verdad? Y yo entiendo que dice que seamos prontos para oír, que escuchemos con atención y no dar respuesta de una vez, porque eso podría uno entonces provocar a la ira, como dice el proverbio, que la blanda respuesta aplaca la ira. Entonces nos están recomendando que prestemos atención, que escuchemos con cuidado y nos tomemos el tiempo para dar la respuesta. Porque dependiendo de cómo actuemos, va a venir la ira y de cómo contestemos también. No podemos llenar Amén. de ira. Y cuando reaccionamos con ira, ¿qué podemos provocar? Más ira. Sí. ¿Verdad? El Entonces, dominio propio es algo esencial. Como creyentes, cuando estamos lidiando con personas problemáticas en la iglesia, personas que tal vez son incómodas, lo primero que nosotros tenemos que evitar es, ¿verdad? Respirar profundo, lo puse ahí. Lo primero, evitar nosotros reaccionar de una forma carnal, reaccionar de forma irada, porque ¿qué es lo que dice el versículo 20? Que en la ira no está Dios, no está Dios en la ira, ¿verdad? Entonces tenemos que tener pendiente, actuar con calma, con mansedumbre, sin estar airado. Tito capítulo 3, versículos 10 al 11. Hermano Fidel, por favor. Tito capítulo 3, 10 al 11. Si abre su micrófono, se lo voy a agradecer, hermano querido. Esta es la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Amén. ¿Algún comentario, hermano Fidel? Sí, creo que en este caso estamos hablando de hermanos o del hombre que ya tiene conocimiento de la palabra y está causando división. Y una de las causas de la división a veces es la insatisfacción de un liderazgo o
incomprensión o la comprensión falsa o una comprensión distinta de la doctrina, de la palabra. Él sabe que si él ya se le ha amonestado y conoce de la palabra, entonces es ahí donde nosotros tenemos que apartarnos, ya no podemos estar. Lo exhortamos, se le amonesta, ya cuando se le amonesta es porque pues ya conoce. Se cumplió con el protocolo. Sí, se cumplió con el protocolo y este sí hay que desecharlo, no podemos estar con él, porque por lo mismo, no compagina con lo que nosotros creemos. Amén. Nadie está obligado a quedarse en una iglesia donde no comparte, donde no se siente bien, donde no está alineado con lo que él entiende, con su doctrina. Nadie está obligado. Ninguno de ustedes está obligado a ser parte de una iglesia donde yo pastoreo. Pero ninguno de nosotros tenemos el derecho para dividir una iglesia. ¿Verdad? Si usted no encuentra cabida acá, si usted no encuentra en su iglesia el espacio, usted no ve, hay muchas iglesias, váyase en paz, pero no se quede ahí causando divisiones, porque entonces usted se convierte en instrumento del otro, no en instrumento de Dios, en instrumento del otro. Entonces el apóstol Pablo le está recomendando al pastor Tito, después que tú has amonestado a una persona y la persona persiste en su deseo de generar división, entonces despégate, apártate de esa persona, deséchalo, porque esa persona realmente no está inspirado por el Espíritu Santo, sino dice aquí la palabra del Señor, se ha pervertido. Yo he conocido gente así. Yo he conocido gente que como que se goza en la división y a veces anda como persiguiendo gente que están pervertidos y están condenados, porque ¿cómo tú vas a estar trayendo juicio, trayendo división en una congregación de gente que quiere agradar a Dios? Yendo de casa en casa, sacando a relucir las cosas malas, buscando, hablando en contra del pastor, generando chisme. No, esa persona ya se le amonestó, ya se le dijo, ya se le advirtió, se cumplió con el protocolo y la persona persiste. Entonces, oiga lo que dice Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 20, alineado con esto mismo, ¿verdad? Tal vez debía haberlo leído antes de Tito. Mi hermana Mercedes allá en Homestead, si puede, en Homestead no, en donde, en Cutler Bay, ¿dónde está Mercedes? Abra su micrófono, por favor. Primera de Timoteo 5:20. Si puede abrir su micrófono. Amén. Ahora sí. Amén. Primera de Timoteo 5:20. A ver si lo encuentro. Amén. A lo que persisten en pecar, a lo que persisten en pecar, repréndelo delante de todos, para que los demás también teman. Amén. Para que los demás también teman. Gracias, mi hermana Mercedes. Fíjese cómo acá, por eso dije, tal vez debimos leer ese versículo antes del que leyó mi hermano Fidel. Es decir, la persona es amonestada, públicamente se le dijo, ¿verdad? Después que en privado hablé con esa persona, después que delante de dos testigos le expliqué la situación y la persona persiste, pues entonces que la congregación sepa que fulano de tal, eso no se ve bonito, no deberíamos llegar ahí, pero a veces hay que decirlo. El apóstol Pablo dice, públicamente repréndelo. Entonces, si amonestado después de ahí sigue dando problemas, entonces se le aplica lo que leyó mi hermano Fidel, entonces deséchalo, porque ya se ha amonestado públicamente y se le ha dicho lo que tiene que hacer y persiste, ¿verdad? En la obnubilación de su pensamiento. Entonces, a veces tenemos que llegar a esos extremos, no porque no amemos al hermano, sino es que tenemos que preservar la armonía y el bienestar. Y esta persona realmente se ha levantado, es enemigo de la armonía y del bienestar en la congregación. Dos citas bíblicas nos quedan. Yo sé que el tiempo ha corrido muchísimo. Dos citas bíblicas nos quedan y vamos a leerla. También como parte de lo que entendemos aporta
a la armonía y el bienestar de la iglesia. Hebreos capítulo 13, versículos 7 y versículos 17 y primera de Tesalonicenses 5, 12 al 13. Voy a llamar de nuevo si hay alguien que todavía no ha leído y quiere leer y está levantando la mano. No sé si Pedro está disponible, no sé si Elizabeth está disponible, si Carmen Ruiz está disponible. Yo sé que hay muchos de ustedes que están trabajando, tal vez, pero si pueden leer Pedro, Elizabeth o Carmen, si están por ahí y pueden leer, se los voy a agradecer. Si no pueden leer, entonces Fernelis está disponible. Gracias, Fernelis. Vamos entonces, Fernelis, a pedirle a Fernelis que por favor lea Hebreos capítulo 13, versículo 7 y versículo 17. Fernelis, si puedes también, te lo voy a agradecer. No sé si hay alguien más que quiera. Fernelis, por favor. Hebreos 13, 7 y 17. 7 y 17. Del capítulo 13. Ok. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Salta al 17 ahora, pastor. Por favor. Amén. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto es provechoso. Amén. ¿Algún Amén. comentario, Fernelis, sobre estos dos versículos que leíste? Bueno, dice el verso 7 donde leímos: acordaos pues de vuestros pastores que hablaron la palabra de Dios. O sea, el Señor nos está mandando, Pablo le está diciendo que nos está mandando a que nosotros nos acordemos siempre, llevemos al testimonio a nuestros pastores, aquellos que se esforzaron por nosotros, que nos enseñaron, que clamaron al Señor por nosotros, y dependiendo cuál sea su conducta, la que ellos tengan, pues nosotros lo imitemos a ellos. Qué lindo es cuando tú puedes hablar con orgullo, tú puedes hablar bien de tu pastor, tú dices, me gustaría caminar como el pastor mío caminó, como anduvo. Cuando un pastor pues te siembra, te planta un fundamento, que donde quiera que tú estés, tú siempre estés hablando pues en base a eso. Y en el verso 17, perdón, dice que debemos obedecerlo a ellos, obedecer a vuestro pastor y sujetados a ellos, porque ellos velan por nosotros. O sea, nosotros tenemos que entender. Es como hay una imagen una vez que yo estuve viendo que presentaron la mente del pastor, y cuando tú ves la mente, pues tenía mucho comentario, oración por clamor por esto. O sea, los pastores siempre están velando por las almas, orando, intercediendo, pidiéndole al Señor por la congregación siempre. Entonces nosotros debemos de honrar eso y debemos de tenerlo siempre pendiente, y debemos sujetarnos a ellos, respetarlos en todas cosas, como dice el Señor. Amén. Amén. Gracias, Fernelis. Y el tema que a veces vemos como en las iglesias los pastores sufren de persecución entre los mismos miembros. Y nosotros con mucha tristeza vemos eso. Y para que haya armonía y bienestar en la iglesia, tenemos que respetar a los que Dios ha puesto al frente. Repito, hay que honrar a esa gente. Hay que, ¿verdad?, apoyar en lo que están haciendo. Pedro, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 al 13. ¿Qué dice, por favor? Ok. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. ¿Algún comentario, Pedro? Sí, el comentario que yo tengo sobre eso es, yo sé que según algo que usted comentó, está mal decirle a un pastor, padre o algo así, pero yo tengo ese problema de que yo muchas veces miro con ojos no divinos, sino como unos ojos de carnales, muchas veces a un pastor, como aquí lo dice, que me reprende. Yo lo veo como si fuera mi papá, que me está dando un buen consejo de hacer las cosas correctas como Dios quiere que yo la haga. Y de esa manera yo prácticamente le estoy dando un reconocimiento, a decirle, usted como mi padre, no en lo
no en lo divino, sino en lo carnal, de una persona que quiere lo mejor para mí. Amén, amén. Gracias, mi hermano Pedro, pero déjame aclararte eso. El problema que nosotros tenemos es que nosotros, hasta cierto punto, por mal manejo, hasta cierto punto, por mal testimonio, el título de pastor se ha minimizado. Pero el título de pastor debería ser, en ese sentido humano, en ese sentido debería ser más elevado que padre. No sé si tú me entiendes lo que yo te quiero decir. Pastor debería ser, ¿verdad? Debería ser ese mismo que tú estás describiendo, ese respeto, ¿verdad? Ese amor. Lo que pasa es que ahora cualquier pastor, entonces tenemos que decirle padre a los otros, tú sabes. No sé si tú me estás entendiendo. El término pastor implica eso. Vio una oveja y esa oveja está herida y el pastor no se hace indiferente, se detiene a levantar esa oveja, se detiene a cuidarla, se preocupa por el alimento, se preocupa por el agua. Entonces, muchas iglesias están pasando por divisiones, conflictos y falta de armonía porque el pastor está desmotivado, porque el pastor le han dado tantos palos que el pastor no siente vinculación ni conexión ya con las ovejas, ya no está orando, no está preocupado porque lo único que recibe es conflictos y nunca nadie le reconoce. Hay poca honra para eso. Y la palabra del Señor está diciendo, Pablo de manera muy enfática le está diciendo a los tesalonicenses, os rogamos, hermanos, reconozca, él no será perfecto, pero fue el que el Señor llamó, reconócelo a los que trabajan contigo. Y ahí incluye a los pastores y también a los líderes, a los que presiden en el Señor. Aunque te amonestan tal vez, reconócelo, tenlo en mucha estima, hónralo, porque realmente eso agrada al Señor. Entonces, perfectos no somos ninguno. Ningún pastor será perfecto, algo fallará. Pero si nosotros queremos mantener la armonía y el bienestar en la iglesia, tenemos que ser bíblicos y aplicar estos principios que nosotros hemos estado discutiendo y analizando en el día de hoy. Vamos ya a terminar porque yo sé que el tiempo, yo sé que usted ha entendido. Si hay alguna pregunta, yo quiero también que usted tenga la confianza de presentar su pregunta después que yo lea esta conclusión que usted puede ver en la pantalla. El ambiente, y con esto concluimos, ¿verdad?, el contenido de la clase. Luego abriremos espacio para cualquier pregunta. El ambiente de armonía y bienestar que debe tener una iglesia está vinculado en gran medida a la relación, a las relaciones de cooperación y respeto que practican entre sí los hermanos y sus líderes. Cada uno de nosotros tenemos que aportar. La cortesía en nuestro trato, la comunión, la conexión, tiene que practicarse siempre. También cada uno de nosotros tenemos que ser revestidos de amor y revisar con sinceridad si yo le estoy dando más problema al pastor de lo que lo estoy apoyando. Yo debo ser sincero. ¿Estoy participando yo en la creación de problemas o en la solución de problemas? ¿Cómo está mi comportamiento? ¿Cómo está mi aporte? Por último, reconocemos, María mencionó algo de eso al principio. En la iglesia encontraremos muchos tipos de personalidades, formación y experiencia social distinta. Pero recuérdese que todos nosotros estamos llamados a tener el molde de Cristo. Ya yo tengo que dejar de ser yo y lo que debe reflejarse es Cristo. Todo el creyente tiene que hacer el esfuerzo para que su personalidad, formación vaya moldeándose a la figura de Cristo. Recuerde, a pesar de que encontramos muchos tipos de gente en la iglesia, estamos llamados como cuerpo de Cristo a ser ejemplo al mundo, ejemplo de hermandad, ejemplo de fraternidad, ejemplo de armonía, ejemplo de cooperación, ejemplo de lealtad, ejemplo, ¿verdad?, de solidaridad. Hacerlo porque nosotros nos conviene, pero también por amor a Cristo. Cristo quiere que seamos uno. Cristo quiere que tengamos amor. Cristo quiere que haya armonía y que haya bienestar entre nosotros, que sea un gozo ir a la iglesia, que yo anhele estar con mis hermanos, porque ahí envía el Señor bendición y vida nueva.
Preguntas, abra su micrófono ahora si hay alguna pregunta, si alguno de los hermanos están acá y tienen algo que aportar, anímese en estos minutos que quedan. Mi hermano Jesse, por favor. Rapidito. La estadística de las iglesias que se han dividido en la iglesia cristiana es innumerable. Estaba buscando los números, pero es un gran número de cual las iglesias son que comenzaron originalmente. Sucede una división y creo que muchos de nosotros hemos venido quizás de alguna iglesia que fue dividida entre sí, hasta el extremo que lo que nunca se oía en los 80 está sucediendo hoy en día, que es que se llevan las iglesias hasta la corte. No queremos llegar a ese patrón, tenemos que romper con ese patrón, y por eso que la enseñanza de hoy es una enseñanza sumamente importante, porque es para los miembros activos de la iglesia, del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo activo tenemos que poner en práctica y saber que van a haber decisiones, pero que no las llevemos a lo máximo, sino que podamos derrumbarlas antes que procedan. Cortarla debajito. Muchas gracias, Jesse. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún aporte que hacer a lo que hemos hablado en la última hora? ¿Algún comentario, mis hermanos? ¿Alguien más? Doña Rosa, ¿alguien más? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Todo está bien. Le invito que por favor cierre sus ojos, incline su cabeza. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor por la unidad del pueblo de Dios. Vamos a pedirle al Señor para que haya siempre amor. Vamos a pedirle al Señor, ¿verdad?, que tanto necesitamos eso. Pídele al Señor en esta hora: Señor, ayúdame a yo aportar, a ser un pacificador, a yo ser un instrumento de armonía en mi congregación. Anímese ahí donde se encuentra, acompáñeme orando. Si hay alguna disputa, si hay algún problema con algún hermano, pida perdón, pídele al Señor fuerzas, pero tratemos. Mire, el Espíritu Santo quiere usar su iglesia en estos tiempos y hay tanta necesidad, tanta gente que necesita de Dios, y a veces esos conflictos y esas divisiones son los obstáculos que impiden el fluir del Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestros cultos. Entonces, no demos lugar al diablo. Pidamos al Señor que tenga misericordia de nosotros. Pidamos al Señor por la unidad y el amor cristiano entre nosotros. Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias por esta oportunidad que tú nos has concedido de compartir tu palabra. Aquellos, Señor, que han estado acá con nosotros, que nos han estado viendo, gracias, Dios mío. En esta hora humildemente venimos delante de ti, recordando el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, donde nuestro Maestro Jesús mismo oró por nosotros, pidiendo que fuéramos uno, pidiendo que así como tú, el Padre y el Hijo son uno, seamos nosotros uno. No solamente sus discípulos, sino los que iban a creer por la palabra de ellos. Es decir, Jesucristo oró por nosotros. Tú oraste por nosotros, Señor. Y en esta hora nosotros queremos apropiarnos de ese mismo espíritu, de ese mismo sentir, Padre. Y queremos pedirte, Señor, toda iglesia quiere crecer. Nosotros queremos crecer como iglesia. Pero antes de crecimiento queremos ser uno. Queremos estar unidos, Señor. Padre, ¿de qué vale el crecimiento si va a venir división? ¿De qué sirve crecer si luego hay disputas y la gente no se siente bien? Padre, ayúdanos, Señor. Danos humildad, danos mansedumbre. Señor, que esto que hemos estudiado acá lo podamos poner en práctica. Revístenos de amor. Ayúdanos, Señor, a respetarnos mutuamente, a la cortesía, Señor Jesús. Ten misericordia de las iglesias que están pasando por situaciones vergonzosas de divisiones, cortes, demandas, Señor. Ten misericordia. Líbranos, Señor, que nosotros podamos ser ejemplo al mundo del amor cristiano, de la familia cristiana, Señor. En esta hora presento a cada hermano, no importa la distancia, pero que unido en el espíritu y unido con el mismo deseo de honrarte y de bendecirte, Señor Jesús. Aquí estamos, ayúdanos a ser pacificadores. Perdona nuestros pecados. Si ha habido dificultad en nosotros para perdonar a otros, ayúdanos, Señor, por favor. Tú conoces nuestro corazón. Que podamos, Señor, sobrellevar la carga los unos a los otros. Y danos la sabiduría, danos el entendimiento, danos la palabra correcta para poder corregir, para poder restaurar, para poder ayudar al que ha caído, Señor. Te necesitamos
y queremos que el Espíritu Santo esté libre de actuar como quiera en medio nuestro, porque cada uno de nosotros seamos instrumentos, vasos de honra para tu gloria. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me le bendiga a todos. Gracias por estar ahí. Un abrazo a todos los que se han podido conectar, a los que permanecen. Gracias de todo corazón. Abra su micrófono ahora, salude y ya usted Dios sabe. le bendiga. Dios me le bendiga Dios a le todos. bendiga a todos.